Ok. Mm, ¿Ya me escuchas, Marco? No, te estás conectando, se está conectando. Ya te conectaste, Marco. ¿Cómo estás? Buenos días. Mm, ¿Qué Marco? Bueno, Marco, espero que me escuches. Nada más para informarte que esta semana, el próximo sábado, no hay clases, para que no haya ningún problema en que lo ocupes para otra cosa. Y no va a haber actividad tampoco en esta semana, ninguna. Se van a subir los videos a plataforma, pero no va a haber tarea y no va a haber resumen y no va a haber nada. ¿Vale? Esto para que aproveches la semana y hasta el siguiente lunes o domingo en la noche ya les estemos mandando información este, de la materia, de la continuidad de la materia. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla y voy a compartir la presentación. El día de hoy vamos a ver el modelo clásico y neoclásico del comercio internacional. Cuando hablamos de lo clásico es digamos que lo muy antiguo y cuando hablamos de lo neoclásico estamos hablando de procesos que han sido modificados para el comercio global. Esto es parte del tema número 2 y es un tema pequeñito, pero bueno, pues es importante que lo establezcamos. El primer elemento que vamos a ver son las ganancias del intercambio y las ventajas comparativas. Cuando hablamos del intercambio, hablamos del intercambio comercial que se da entre las naciones y que es realmente muy alto. Y entonces decimos que el pensamiento clásico del comercio internacional aparece como una alternativa contrapuesta al mercantilismo que estuvo presente entre el siglo XV al XVIII. Fíjate, estamos hablando de posteriores entre el siglo XVIII y XIX, principios ya avanzado el XX. Y su principal aportación se debe a Adam Smith, padre de la economía moderna, y para Adam Smith la base del crecimiento económico, ojo, del crecimiento económico de un país se halla en la división del trabajo. Esto es, mientras más división del trabajo hay el crecimiento económico se va a presentar más fuerte. Por lo tanto, el comercio internacional permite una mayor especialización, abogados, doctores, ingenieros, y de ahí sus ramas, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros tienen como 17, 18 ramas, ¿no? Los administradores tenemos 5, si no me equivoco. Los contadores también tienen como 4 o 5, y entonces eso nos hace especialistas. Adam Smith formuló su teoría de la ventaja absoluta, cuya explicación es la siguiente. Y dice que para sacar partido del intercambio comercial, los países debían especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes en los que presentasen una ventaja absoluta en términos de factor de trabajo. Esto es, los japoneses nos van a vender tecnología.
como su ventaja laboral más alta. México va a vender verduras, legumbres, materias primas, porque su mano de obra se especializa en eso, aunque, bueno, ese elemento ha ido cambiando. Y así nos vamos. Cada nación, por ejemplo, Colombia se va a dedicar mucho a la venta de café y Brasil nos va a vender muchos cárnicos, ¿no? Muchas carnes porque son sus elementos especiales, ¿no? Obviamente esta teoría ha ido cambiando con el tiempo porque obviamente la riqueza de las naciones y la especialidad de las naciones también ha cambiado. Pero así se formulaba entre el siglo XVIII. Como se ha dicho, el problema de la teoría de Smith es que dejaba una parte de países sin participar en el comercio internacional, ¿no? En aquel entonces. Por ejemplo, todos los países ricos en petróleo de hoy en día, en aquel tiempo no estaban considerados porque no tenían ventajas absolutas. Y la solución a este problema se encuentra en la teoría de la ventaja comparativa formulada por David Ricardo, el segundo padre de la economía. Y según esta teoría, los países debían especializarse en la producción de aquellos bienes para los que presentasen una ventaja comparativa mayor o una desventaja comparativa menor en términos de los factores de trabajo. Y entonces aquí empezamos a diversificar la actividad productiva de cada país a partir de aquellas esas segundas cosas que en las cuales también se consideraban buenos, pero que no exportaban por miedo a que no se les compraba por el concepto de la ventaja absoluta en términos de comercio. Entonces, en ese sentido, sí era necesario tener una alternativa y David Ricardo pues no la plantea. De esta forma, todos los países podrían participar en el comercio internacional, o dicho de otra manera, la participación de todos los países en el comercio mundial quedaba avalada y cubierta por una explicación teórica, ¿no? Aquí no importa si no eras tan bueno para fabricar algún producto, si eras el segundo mejor y por lo tanto otros países te podrían tomar en cuenta para poder comercializar tus productos. Y luego viene la teoría neoclásica, que es posterior, mucho posterior, donde dice que, según la teoría neoclásica del comercio internacional, postula que este se aplica a través de las ventajas comparativas, donde cada nación producirá aquellos bienes de los que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementarán, sacarán provecho de sus diferencias. Esto es, entre México y El Salvador, debería de haber ventajas que los complementen y los hagan muy fuertes. Pero en ese sentido, México decidió, o Estados Unidos decidió, que la ventaja comparativa iba a ser entre ellos, ¿no? Donde Estados Unidos producía armamento y México le daba, pues, materias primas y mano de obra barata. Y así se intercambiaban, y así ha sido durante mucho, mucho tiempo. De este modo, las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos países determinaría los patrones del comercio internacional, que esto tiene como cierto nivel de trampa, ¿no? Porque los países ricos normalmente iban a abusar de los países que pobres, pero para no sentirse tan abusivos les iban a dar ciertos intercambios comerciales y ciertas ventajas laborales para que pudieran tener trabajo. Y entonces así se forman, pues, de codependencias, ¿no? Y las predicciones que se desprenden de esta teoría son, por ejemplo, que los países más desarrollados exportarán manufacturas e importarán productos no elaborados, productos contra materias primas, mientras que los países en vías de desarrollo importarán manufacturas y exportarán productos no elaborados, las materias primas. Y entonces, sí está bien, porque se genera comercio, pero ese comercio tiene pocas ventajas para los países no desarrollados. Y así ha venido funcionando durante mucho, mucho tiempo, ¿no? No es casualidad que los países africanos sean pobres
y que los países europeos sean ricos debido a estos fenómenos del comercio internacional. Dejamos la teoría clásica y neoclásica y vamos a un tema que se llama la dotación de factores y el modelo Onlin, ¿no? Y el modelo Onlin nos establece los siguientes elementos. Dice que la teoría de la dotación de factores productivos, la teoría Onlin, establece lo siguiente y nos dice que aunque una parte del comercio mundial se explica por las diferencias de la productividad del trabajo, también se refleja los diferentes recursos de los países. Y de acuerdo con la teoría de la dotación factorial, el comercio internacional se explica por las diferencias de los recursos de los países. O sea, ¿va a existir comercio internacional? Sí. ¿Por qué existe? Porque cada país es bueno en diferentes cosas y a partir de esas cosas en las que es bueno, se pueden intercambiar diferentes productos o diferentes elementos. Por lo tanto, el modelo Onlin demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y la tecnología, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues hay una dependencia entre los países y el modelo fue desarrollado por dos suizos, ¿no? De los cuales recibe el nombre. Y la teoría pone énfasis en la interrelación entre las proporciones en las cuales los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son utilizados en las producciones de diferentes naciones, ¿no? Y entonces ahí va a haber una correlación entre las producciones que se necesitan, los elementos que se requieren y los elementos que se producen. Y unas características de este modelo nos dice que muestra cómo los países enfocarán su producción a los bienes que son más intensivos en los factores de producción, que es más abundante en el país, ¿no? México, por ejemplo, es un país de mucho territorio y mucha de su población se dedica al cultivo y el cultivo, la ganadería, pues son elementos estratégicos para la nación y hay un excedente y ese excedente te permite pues venderlo a otros países. De la misma forma se entiende que importar aquellos bienes que se utilizan en forma intensiva, pues le crees escasez al país, lo que sucede por ejemplo con el aguacate, ¿no? Prácticamente el 95% de la producción de aguacate se va ¿a dónde? A otros países y el 5% se queda a México. Y ese 5%, al ser un bien demandado, tiene un alto ¿qué? Un alto costo. Y permite que, bueno, pues los productores se hagan ricos o tengan una buena cantidad de recursos, pero al mismo tiempo, pues hay un desabasto para el consumo interno, ¿no? O sea, aquí hay gente habrá gente que en México que no puede acceder a un kilo de aguacate, ¿no? Y eso no, en teoría, no debería de qué, de suceder. Por lo tanto, ahí deberíamos ser precavidos en la utilización. Y luego hay otro, el modelo de factores específicos, y el modelo de factores específicos asume que una economía produce dos bienes utilizando dos factores de producción, el capital y el trabajo. Sí, cuando nosotros producimos algo necesitamos que alguien lo trabaje y necesitamos la inversión para hacerlo. Y en un mercado o sea, competitivo, vamos a tener que buscar el mejor precio y la mejor presentación. Eso supone que uno de los factores de producción, ya sea el capital o la mano de obra, es específico y el otro no lo es. Por lo tanto, el modelo de factores específicos se utiliza para demostrar los efectos de los cambios económicos en la asignación de mano de obra, los niveles de producción y los rendimientos y los rendimientos de los factores.
Se pueden considerar muchos tipos de cambios económicos, incluidos los movimientos hacia el libre comercio, en los cuales estamos, la implementación de las tarifas o cuotas, en las cuales sí también estamos, el crecimiento de la dotación del trabajo o el capital y los cambios tecnológicos. Cuando el modelo, cuando el modelo se coloca en un contexto de comercio internacional, se necesitan diferencias entre los países. El enfoque estándar es asumir que los países difieren en los montos de los factores específicos utilizados en cada industria en relación con la cantidad total de mano de obra y de capital. El modelo nos explica que para producir necesitamos inversión y necesitamos mano de obra, pero podemos estirar la mano de obra para que la inversión obtenga cada vez más ganancias, que es algo de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país. Hay trabajo, sí, pero ese trabajo todavía no es tan bien pagado. Y por lo tanto, eso no crea buenas condiciones para las familias, porque las personas trabajan mucho, pero ¿ganan qué? Ganan poco. ¿Vale? Y eso pues lo explica este modelo. No sé si tengas alguna duda, Marco. Yo creo que no, Marco. Todo bien, ok. Bueno, pues entonces te veo dentro de 15 días, Marco. Recuerda, próximo sábado vacaciones. Cuídate mucho. Bye.